manos. Vamos a abrir nuestra Biblia de 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 5 vamos a leer, pero la última vez que prediqué, que fue hace 2 domingos, me enfoqué en el versículo 1 y 2. Ahora nos vamos a enfocar en el versículo 3 y 4. Pero vamos a leer esta porción del versículo 1 al 5. Bueno, vamos a leer versículo 1 al 5. Yo voy a leer un versículo y ustedes leen el otro, el que sigue, y así vamos alternando. Dice, versículo 1: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén. Versículo 3: Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad de lo oído, y se volverán a la fábula. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser santificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Bueno, amén, gloria al Señor. Vamos a quedar en el versículo 5 y ahí vamos ahora, en el versículo 3 y 4, y vamos a orar. Oremos. Padre, gracias por este momento de lectura, momento de alabanza, también de ofrendas y todo lo que se hace, Señor, en el día de reunión, el día tuyo, Padre, para alabarte, para adorarte. Pero sobre todo ahora te pido, Señor, para que tú abras la mente, quite cada barrera, derribe, Señor, cada argumento, cada altivez que se levanta contra el conocimiento tuyo, Padre, porque debe sujetarse los pensamientos para la obediencia a Cristo. Y, Señor, la predicación tú has escogido que sea el medio para el crecimiento, para la madurez cristiana de la iglesia. Y te pido también, Señor, para que si hay alguien aquí que no ha recibido a Cristo, que todavía no es salvo, que todavía no ha nacido de nuevo en Cristo Jesús, que lo haga, Padre, que hoy pueda ser justificado de todos sus pecados y que tú le des perdón y vida eterna, Señor. Que sepa a través de tu predicación, a través del Evangelio, que solamente por fe y arrepentirse puede creer en Él, puede tener vida eterna. Gracias, Dios, por darme este privilegio, y te pido, Señor, para que me des gracia para poder compartir lo que dice en versículos 3 y 4 y lo que Pablo está queriendo dejar claro a Timoteo. Gracias, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Pablo, previo a los versículos 3 al 5, escribe sobre la seriedad del asunto de la predicación, porque Dios está delante, está como juez, nuestro Señor, y es por eso que debemos predicar a tiempo y fuera de tiempo. Eso dice en versículo 1 y versículo 2. Le dice, te encarezco delante de Dios. Y recuerden que te encarezco significa te testifico solemnemente, o sea, te testifico seriamente. Esto va con seriedad. Y por esa razón, versículo 4 dice que predique la palabra, o sea, el mandamiento es serio, la exhortación es seria, de predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, con urgencia. Con el contenido es la palabra, no palabra del pastor o opinión que tenga el pastor o sobre política. Ya lo mencionamos en el domingo pasado, la última vez que prediqué. Era la palabra de Dios, la escritura, la palabra que ha sido inspirada por el Señor. Porque si se predica otra cosa, no es inspirada por Dios, es falible. La palabra de Dios es infalible. Ahora Pablo dice que una de las razones es porque vendrá una época, una de las razones por la cual predicar a tiempo y fuera de tiempo, es porque vendrá una época en que no será igual,
será una época distinta en relación a la audiencia. La predicación no cambia, pero sí cambiará la recepción, la receptividad de los oyentes al mensaje. Escuchen el mensaje del Evangelio y de la sana doctrina. Eso es lo que va a cambiar. Y recuerden, esto como un paréntesis, si una iglesia va a crecer, debe procurar crecer a base de la oración y predicación. Ese debe ser el fundamento por el cual una iglesia debe crecer. Porque si va a crecer por solamente entretenimiento o por mensaje de motivación para las personas, va a crecer sobre un fundamento inestable, un fundamento que no es la predicación ni la oración. Y Jesús y los apóstoles han hecho mucho énfasis en esas dos actividades, que es para el cristiano y para la iglesia. Porque esos son los medios que Dios ha establecido para que la iglesia, que somos nosotros, crezca y madure. Es verdad que hay otras actividades, pero el énfasis debe estar en ello. Y con respecto a predicar, enseñar, exponer la Escritura, y eso es verdad, no significa que solamente se debe hacer los miércoles y domingos. No solamente los miércoles y domingos. Y no solamente el pastor, porque yo soy el que mayoría de veces lo predico, a una vez se predica a otro hermano. Pero imagínense que solamente ustedes escuchen la palabra de Dios o otras personas escuchen la palabra de Dios solamente el miércoles y domingo. Y después no se escucha más nada. Después no hay exposición de la Escritura. No hay crecimiento si sucede eso. Entonces, por eso Pablo le dice, predica a tiempo y fuera de tiempo. Y no es algo solamente relegado o exclusivo al pastor. Ustedes también deben predicar a toda criatura, ¿qué cosa? El mensaje del Evangelio. Y si hay alguna vez que salen asuntos donde vos tenés que pararte firme y defender la sana doctrina, defender el Evangelio, lo que hizo el Señor Jesús y lo que manda el Señor Jesús, hacelo, exponé. Pero para eso demanda estudio tuyo, estudio, práctica tuya, o sea, que vos pongas por obra lo que enseñás, porque qué credibilidad tenés delante del mundo y delante de aquellas personas a las cuales estás predicando o enseñando, si vos no lo vivís. Si vos no lo vivís. Y la gente tiene sentido común, las personas tienen sentido común, y se da cuenta cuando hay algo que es inconsistente entre lo que dice la Biblia y con los hechos. Se da cuenta, sale a la luz todo. Entonces, estudiar, practicar y predicar y enseñar. Ahora, cerrando ese paréntesis, porque es importante volver a remarcarlo, porque una iglesia va a crecer en base a la oración y a la predicación. Y eso es lo que Pablo está haciendo énfasis a Timoteo. ¿Y Timoteo qué es lo que era Timoteo? ¿Era un carpintero? ¿Era un mecánico? ¿Era un colectivero? ¿Qué es lo que era? Era un pastor en la iglesia de Éfeso. Y Pablo está haciendo énfasis en que predique. Ahora Pablo le exhorta que predique por la siguiente razón. Y la primera razón es porque serán intolerantes a la sana doctrina. Serán intolerantes, o vendrá una época en que será intolerante la sana doctrina. ¿Y por qué utilicé la tolerancia o intolerancia? Bueno, hay personas que tienen, a modo de ejemplo, ilustración, tienen tolerancia a la lactosa y hay otras personas que son intolerantes a la lactosa. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero que hay alimentos que el organismo lo acepta y hay organismos o personas que tienen su organismo que los alimentos como el queso, el yogur, la leche, los rechazan. Los rechazan y no lo aceptan. Y yo soy de esa persona, así que no puedo tomar leche o yogur, o sea, me cae mal. Si no me pueden regalar el yogur, ni leche. Y arroz con leche, bueno, hasta por ahí nomás. Pero es intolerante. Bueno, es lo mismo. Hay gente que no va a soportar, dice, no sufrirán la sana doctrina. Y cuando dice no sufrirán, lo que significa, o lo que puede ser traducido también, es soportar
aguantar, padecer, sufrir, tolerar. Eso es lo que dice Pablo. No sufrirán la sana doctrina, es decir, no soportarán, no aguantarán, no padecerán, no sufrirán, no tolerarán. ¿Qué cosa? La sana doctrina. Eso en versículo 3. Dice, vendrá un tiempo, Timoteo, vendrá ese tiempo en que las personas no querrán escuchar, no aguantarán, no tolerarán. ¿Qué cosa? La sana doctrina. Un ejemplo, y voy a ir 2 veces a este pasaje, pero ahora vamos a ir a este pasaje para leer los siguientes versículos. En Juan capítulo 6, versículos 60 y 61. Juan capítulo 6, versículos 60 y 61. Acerca de la intolerancia, porque es el primer punto, predicar, porque vendrá un tiempo en que serán intolerantes a la sana doctrina. Pero es algo nuevo, como dijo Salomón, no hay nada nuevo debajo del sol. Juan capítulo 6, versículos 60 y 61 dice lo siguiente. Versículos 60 y 61. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo, ¿estos ofenden? ¿Estos ofenden? Voy a leer de vuelta. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo, ¿estos ofenden? Bueno, es que y después voy a volver a Juan capítulo 6 y vamos a leer otro pasaje, el resultado de la predicación, cómo reaccionaron las personas, la audiencia, pero ya a primera instancia, ¿qué dijeron los discípulos? Dura es esta palabra, ¿quién las puede oír? O sea, ¿quién puede tolerar el mensaje de Jesucristo? ¿Quién puede tolerar lo que Él está enseñando? Es más, ¿quién puede hacer lo que Él está exigiendo? Digamos. Y mucha gente se fueron, le estoy anticipando. Pero ¿qué dijo Pedro? Dijo, tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Aquel, y ahora estoy ya adelantándome también, pero aquel que nacido de nuevo, aquel que es cristiano, va a permanecer. Aquel que es cristiano va a decir, eso es palabra de Dios. ¿Me duele? Sí, me duele. Tal vez me cuesta hacerlo, pero eso es palabra de Dios. Discierne entre la verdad y el error. Entonces van a ser intolerantes. O sea, no aguantarán, no tolerarán. Pero algo más acerca sobre este punto. Y dice, no sufrirán la sana doctrina. Habla de doctrina. ¿Y qué era y habla de doctrina también en versículo 2. Dice que prediquen la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Eso dice al final del versículo 2. Entonces la doctrina es importante. ¿Y qué significa doctrina? Significa enseñanza. Eso es lo que significa doctrina, enseñanza. Y ahora le está diciendo que Pablo, o sea, está poniéndolo, comparando la predicación con doctrina. Lo está llevando para ese lado. Y van a haber muchos sinónimos de la predicación o de la doctrina, porque después en versículo 4 dice, y apartarán de la verdad el oído. Y todo está relacionado con enseñanza, con doctrina, porque también dice que se levantarán maestros conforme a su concupiscencia. ¿Qué son maestros? ¿Para qué están los maestros? ¿Para enseñar o no? Esa es una de las funciones básicas o la función principal o esencial de un maestro. Enseñar, lograr que la persona aprenda el contenido que quiere transmitir. La doctrina entonces es importante para la iglesia. Por ejemplo, Pablo le pide que enseñe doctrina. En 1 Timoteo capítulo 1, versículo 4, Pablo le pide a Timoteo que enseñe doctrina. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 4. Versículo 3, perdón. Dice versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia,
para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Y eso es uno de muchos versículos en la cual se menciona la doctrina. Dice, cuando te rogué que te quedas en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Y después, algo más. Doctrina es importante, y doctrina, según ese pasaje, puede ser sana o enferma. Según ese pasaje. Porque ¿por qué menciona la sana doctrina? Entonces quiere decir que hay un tipo de doctrina que está mal, que provoca enfermedad, que provoca, ¿qué diría? Un estado mal espiritual, que guía a un estado de salud, a un estado de enfermedad. Quiere decir eso, que hay un tipo de doctrina que no es buena. Versículo 10 del 1 Timoteo capítulo 1, versículo 10. Pablo está legitimando la ley, diciendo que en cierta manera es buena, y es buena para lo siguiente. Dice, versículo 10 del capítulo 1, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Nuevamente, está haciendo énfasis en la sana enseñanza, en la sana doctrina. No solamente está en Timoteo, sino también está Tito. En Tito capítulo 1 está 1 Timoteo, 2 Timoteo, y luego sigue Tito. Tito capítulo 1, versículo 9. Si lo quieren leer, amén. Y si no, escuchen, presten atención a lo que dice la Escritura. Tito capítulo 1, versículo 9. Dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. ¿Esto para quién es? Para los pastores. Es para los pastores, ancianos u obispos. Dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar, animar, reprender, eso es lo que significa exhortar, con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Es lo mismo, sana enseñanza, sana doctrina. Entonces, existe la sana enseñanza, existe la sana doctrina, y que son aquellas que se conforman a la Biblia. Son aquellas que van de acuerdo a la enseñanza de Jesucristo y de los apóstoles. Y aquella doctrina que está fuera de la línea de la Biblia, fuera de la doctrina de Cristo y de los apóstoles, lo que Él enseñaron y lo que Él enseñó y lo que ellos enseñaron, es una falsa doctrina. Una doctrina que no se asemeja a lo que Dios quiso transmitir para nosotros. Ahora, uno podría profundizar en cuanto a la sana doctrina. Y yo que puedo decir que la doctrina es importante. Es importante para la iglesia. ¿Por qué es importante para la iglesia? Porque el día de mañana, si yo muero o pase lo que pase, ya estoy hablando de muerte, ¿no? Estoy joven pero puede pasar, podemos morir, y puedo que muera yo, y listo, y después cuando venga otro pastor, o sea lo que sea, hay otro pastor, o incluso ustedes, hermanos, ustedes pueden empezar a creer de manera distinta, pueden empezar a ver e interpretar mal la Escritura. Por eso es importante, y esto es algo que no ha dejado el pastor Ernesto Mason, fundador de la iglesia, esto. ¿Y qué es esto? Ustedes ven una hojita con letras. Esto es la declaración de fe de la iglesia, y está apoyada con versículos y pasajes bíblicos. Yo también tengo mi declaración de fe y la tengo que revisar y le tengo que agregar más puntos. Pero ¿qué es bueno con eso? Es bueno porque puede venir un pastor, puede venir, incluso ustedes, hermanos, pueden empezar a querer cambiar la doctrina y empezar a agregar o sustraer enseñanza, y no debe pasar eso. La iglesia debe permanecer en la doctrina que es bíblica y que se conforma a Jesucristo. Y es así. Entonces es importante la doctrina para la iglesia. Puede ser sana o puede ser enferma. Y algo más con respecto a lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Le está diciendo que no aguantarán, o sea, que no tolerarán. Y es que es verdad. Para el hombre pecador, no le gusta. Y para la carne, para el cristiano que todavía, si sos nacido o si sos cristiano,
Si has creído en Jesús como tu Señor y Salvador, el día que naciste, bueno, recibiste vida espiritual, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero Romanos 7 es claro, dice que habla acerca de la lucha que hay en uno, entre la carne y el espíritu, y que uno está sujeto al espíritu. Y Gálatas 5 también habla acerca de eso. Pero la carne no le gusta la sana doctrina, porque la sana doctrina va en contra del pecado. La sana doctrina va en contra del pecado. No es solamente, esto es en cierta manera muy teológico y son los fundamentos, pero la sana doctrina también influye e impacta en la vida diaria, en la vida práctica, y va contra el pecado y exalta al Señor Jesucristo. Y la carne no quiere dejar de pecar, la carne quiere pecar, y la carne no le gusta exaltar al Señor Jesucristo, quiere exaltarse a sí mismo, no quiere exaltar, e incluso quiere exaltar a ídolos falsos. ¿Por qué gente se llena en los estadios a ver un artista, pagan entrada y pagan, viajan a tal lugar para ver a su club, a su jugador, lo que sea? ¿Por qué? Porque quieren adorar a otra cosa que no sea Cristo. Y es así, eso le gusta a la carne. Pero nosotros debemos ceder en cuanto a eso, debemos ser flexibles. Por lo menos yo no tengo que ser flexible, tengo que enseñar lo que dice la Biblia, qué es lo que el Señor enseña. Estaba evangelizando el día viernes y me encontré con Dylan, estaba tomando mate y bueno, empecé a hablar acerca del Evangelio. Le dije, ¿qué pasaba si vos estabas delante de Dios y Dios te dice, ¿por qué tengo que dejar de entrar al cielo? Era la pregunta para ver si realmente cree en Jesucristo o cree que por ir al cielo va a ir por obras. Y la Biblia dice que la salvación no es por obras, sino es porque es por fe en Jesucristo. Y bueno, y empezamos a hablar y después llega Leo. Y Leo le empieza a hacer caricias a Dylan. Y bueno, ahí me di cuenta que eran homosexuales. Y después, bueno, igual él me hacía caricia y me miraba, ¿viste? Y es como para desconcentrarme. Y yo no hacía, yo hacía todo el esquivar, todo el ataque enemigo. Y le seguía dando la palabra, predicándole. Y después le hago una pregunta así, bien directa. Le digo, ¿ustedes son homosexuales? Porque salió. Y porque ahí empezaba a decir, no, Dios puede aceptar a quien sea y que no hay nada de malo, amar a una persona, vos simplemente amando. Y yo después, bueno, fui más o menos viendo y le hice la pregunta concreta, directa, y le dije, ¿ustedes son homosexuales? Y dijeron, sí, era obvio. Y bueno, y ahí empecé a hablar sobre la homosexualidad y le leí este versículo, 1 Corintios, y no sabía cómo iba a reaccionar, pero le leí este versículo, 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 y 11 y 10. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 10. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora, yo cuando iba leyendo ni los adúlteros, y cuando estaba ya por el decir lo afeminado, digo, no lo digo, porque va a venir, me va a pegar en cualquier momento. Pero no, lo dije, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y dice claramente, no heredarán el reino de Dios. Ahora, si yo no le digo eso, no le digo la verdad, no le digo lo que está escrito, lo que ya Dios ha establecido, no yo, no la Iglesia Bautista Vida Abundante, no el pastor fundador de esta iglesia, sino Cristo, amén, Cristo. Si yo le digo la verdad, estoy mintiendo y estoy siendo un falso maestro. Entonces la sana doctrina, aunque duela al hombre escuchar, y bueno, ella empezaron ahí a tratar de rebatir eso, pero la Biblia está escrita, ya está muy fija, está muy clara. Pero igual lo tomaron bien, porque le prediqué el Evangelio con amor, con verdad firme, pero con amor, y ellos lo reconocieron. Y Dios quiera que se convierta en algún momento, Dios quiera. Pero eso es la sana doctrina, no le gusta. Ahora, eso es homosexuales.
Tal vez vos digas, ah, eso está muy lejos de mí, pero la ira y el enojo, ¿qué pasa con la ira y el enojo? O sea, yo cuando hablo y predico, o vos lees lo que dice Mateo capítulo 5, que hay que poner la mejilla cuando el otro te la pega, ¿no? Y si te pega otra, bueno, ya no hay más mejilla, así que mejor que no te pegue otra porque, no, lo interpretamos de esa manera, ¿no? Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando habla acerca de eso? Del amor. No nos gusta la carne no le gusta. ¿Por qué? Porque siempre está con un orgullo y el ego. ¿Qué pasa con las prioridades? ¿Qué pasa con las prioridades? Siempre hablo, no siempre, muchas veces, varias veces, mucha gente ha dejado de venir o faltar por dos razones: el trabajo y la familia. Y el trabajo, yo sé que hay trabajos que son especiales, pero hay trabajos donde trabajan de lunes a sábado y justo el sábado le agregan ese trabajo más. O sea, trabajo en casa, trabajo lo que sea, y le agregan justo el domingo, el único día. O incluso, si fuese todo trabajo y poner que trabajé el domingo, no puede apartar 2 horas, 3 horas para venir a la iglesia y escuchar la palabra de Dios. Pero eso es duro, eso es duro, porque a ustedes no les gusta eso. ¿Y qué pasa cuando te llegan familiares? ¿Qué pasa cuando te llegan visitas? O cuando hay cumpleaños, o el día de la madre. Ahora, claro, gloria al Señor que vinieron varias madres. Ya ven que no venía nadie. Pero ¿qué pasa cuando es el día de la madre o días especiales? Dice, no, pastor, vos sabés que tengo esto, tengo esta ocasión. Y siempre pones una prioridad mayor por sobre lo que Dios enseña. Pero ¿qué es lo que dijo Jesús? ¿Qué es lo que dijo el Señor? El que ama a padre o a madre, o a hijo o a hija, más que a mí, no es digno de mí. Y dijo él, el que no aborrece a padre, madre, hijo, e incluso a sus hermanos, y sigue en pos de mí, tampoco es digno de ser de mi discípulo. Incluso lo llevó a ese punto. Está poniendo a Cristo por encima de la familia y por encima de cualquier lazo. A Cristo encima por sobre todo. Pero eso es duro. A muchos no les gusta acerca de la verdad sobre el pecado sexual, sobre la lujuria, sobre la pornografía. Pero la Biblia es clara. La Biblia llama fornicación ¿a qué? A todo el pecado o todo acto sexual fuera del matrimonio. Puede ser antes del matrimonio o puede ser fuera del matrimonio, o sea, adulterio. Y la Biblia lo enseña claro. Pero bueno, ahora surge esto del concubinato y de estar juntado, y eso es lo normal. Pero si viene alguien y me dice, ¿eso está bien? ¿Qué le tengo que decir yo? Ah, no, bueno, pero si vos lo amás y solamente tenés que, eso es un papel que vos solamente lo firmás y listo. Entonces no es tan necesario, hacelo cuando vos quieras, cuando te sientas bien. No, yo tengo que decirle, instarle que están en pecado. ¿Qué eso? La Biblia dice en 1 Corintios, capítulo 7, dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. ¿Pero qué está hablando? De marido y mujer, esposa y esposo. Entonces, ¿quién tiene potestad sobre el cuerpo del otro? Solamente el esposo. O viceversa, la esposa tiene potestad sobre el esposo, sobre el cuerpo. No antes. No tenés derecho, no hay derecho. Dios no bendice esa relación. El aborto, eso es pecado, y así podemos seguir la sana doctrina. Entonces, a la carne definitivamente no le gusta la sana doctrina. No le gusta porque habla de santidad. Y habla de santidad. No le gusta y habla de exaltar a Cristo. Y en los tiempos que vendrían, Pablo anuncia que no sería buena la recepción de parte de los oyentes. Entonces, en base a que no va a ser buena la recepción, la aceptación de parte de la audiencia, Pablo le dice, Timoteo, aprovechá que ahora sí tenés un buen recibimiento de la sana doctrina. Predicá y predicá, enseñá y enseñá, a tiempo y fuera de tiempo. Predicale. Entonces, doctrinas es importante. Por eso tenemos la declaración, nuestra iglesia, amén. Y no vamos a dar mensajes motivacionales, no vamos a enseñar mensajes motivacionales de que, dale, sí, vos podés,
todo lo que vos te propongas, todo lo que vos soñés va a lograr, va a alcanzar, sigue tu meta, sigue tu sueño. No vamos a basarnos en eso. Habrán pasajes que sí, ¿no? Recién cantamos una alabanza, más que vencedor, amén, gloria a Dios, que tu motivación sea Cristo, que tu motivación sea la palabra de Dios, pero no vamos a hacer un mensaje motivacional porque no está fundado en ninguna palabra o ningún mensaje o pasaje bíblico, no, vamos a enseñar la doctrina, la palabra de Dios. Ustedes necesitan eso, yo necesito eso. Prediquemos mientras que haya recepción. Pablo le dijo eso a Timoteo, que vendría un tiempo cuando no iban a querer. Por eso predicá, dale, tenés oportunidad. Ahora nosotros tenemos la libertad de culto. Tenemos la libertad de culto. ¿Qué significa libertad de culto? Que nosotros podemos reunirnos libremente, sin temor a represalia por parte del Estado, sin temor a que seamos perseguidos por reunirnos a hacer lo que la Biblia nos enseña a hacer. No tenemos temor por eso. No tenemos miedo de que venga la policía y nos meta preso porque estamos adorando y sirviendo al Señor Jesucristo. No tenemos miedo de eso. Lo hacemos libremente. Lo hacemos con confianza. No tenemos temor a nada. En cuanto a eso, tenemos lo que se llama libertad de expresión. Ustedes pueden pararse en la plaza y anunciar que Jesucristo es el Salvador del mundo. Pueden anunciarlo. Y lo pueden hacer libremente. Yo una vez estaba predicando en la Plaza San Martín y viene un policía, así se me acerca. Y digo, acá voy a ser como Pablo, me va a querer meter presa. Nada, viene y dice, después que termina, dice, mirá, está en la mochila, te lo voy a cuidar. Mirá, encima la policía, o sea, además, el Estado te da puerta abierta para que vos sigas predicando. Mira, entonces eso no siempre fue así. No siempre fue así. Incluso va a haber época donde se va a cerrar esa oportunidad. Entonces tenemos que tener esa visión. Los católicos están más abiertos. Mayoría, según estadística, un 70-80% de la Argentina que profesa religión es católica. Y vos cuando ibas a tocar las puertas, hace 10 años, todavía se veía, pero hace como 20 o 30 años, si vos tocas la puerta, me decía el pastor Mason, que él estuvo tocando puertas, decía, ¿sos católico? Y decía, no, y chao, porque si no era católico o apostólico romano, no tenía chance de hablar, plum, cerraba la puerta. Pero ahora los católicos ni van a misa, no se confiesan, están más abiertos. Están abiertos a escuchar la predicación del Evangelio y de la sana doctrina. ¿La vas a aprovechar? ¿La vamos a aprovechar? Espero que sí. Ahora, también dice que será intolerante a la sana doctrina, pero también es algo inverso. Serán intolerantes a la sana doctrina, escucharon bien, ¿no? Pero serán tolerantes a la falsa doctrina. Es inverso, o sea, no es que se queden en medio, sino que van a ir hacia la falsa doctrina. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Comezón de oír. ¿Qué significa comezón de oír? Rascar, cosquillar. Metafóricamente es ansiedad de oír. Y conforme a eso se van a amontonar maestros. Es decir, encimar, van a estar juntos, van a haber mucha cantidad de maestros que enseñan enseñanza conforme a su propia concupiscencia. Un ejemplo de eso eran los atenienses. Solamente para aquellos que están anotando, si es que hay alguien que está anotando, Hechos capítulo 17, versículo 17 al 21, ahí enseña que los atenienses querían que Pablo viniese a predicar y le permitieron que predicase. ¿Para qué? Porque ellos querían escuchar algo nuevo, querían escuchar ideas nuevas. Entonces le pusieron a Pablo
Que, vení a enseñarnos, vení a enseñar de esta doctrina nueva que tenés. Los atenienses querían escuchar ideas nuevas. Ahora, esto sí, 2 Corintios, si quieren ir allí, amén. Si no, escuchen lo que voy a leer. 2 Corintios capítulo 11, versículo 4, versículo 19 al 20. Segundo de Corintios capítulo 11, versículo 4. Dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, al final dice, bien lo toleráis. Bien lo toleráis. O sea, ustedes toleran eso, pero viene predicando sobre otro Jesús, viene predicando sobre otro evangelio. Ustedes toleran eso. El versículo 19 al 20, en el mismo capítulo, dice, versículo 19, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos, pues toleráis si alguno se esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. O sea, toleran esas cosas. ¿Cómo permiten? Bueno, porque están inclinados a la falsa doctrina. El hombre, la carne, está inclinado hacia eso. ¿Qué están tolerando? Maestros falsos. Maestros falsos en doctrina y en moral. Y eso tengan cuidado ustedes. Yo sé que esta iglesia no va a pasar, quiero creer que nunca va a pasar, y yo también, pero voy a esforzarme por eso. Pero siempre hay que tener respeto hacia el pastor y hacia cualquier autoridad que Dios ha puesto, amén. Es así. Yo lo digo eso porque está en la Biblia, si no, no le diría eso. Pero una cosa es el respeto, pero otra cosa es como que el pastor abuse de su autoridad. Y encima, que ha habido casos donde el pastor, anciano o obispo, que es lo mismo, no lo puede dar, no está calificado para hacer tal tarea. Y que la congregación sabe que está pecando, pero no dice nada. No dice nada. Y él sigue pecando. Pastores divorciados, pastores que han hecho un desastre con su familia, pastores que han estafado. ¿Y esas personas son las que guían espiritualmente a los otros? No. Entonces, ¿qué están tolerando? Están tolerando maestros falsos en moral. Eso en los Corintios. Pero dice que serán según su propia concupiscencia. Ese es el punto. ¿Por qué? Porque el oído quiere escuchar lo que él quiere escuchar. O sea, escucha lo que quiere escuchar. Eso es lo que quiero decir. Quieren que le digan, estás bien, seguí así, vas por un buen puerto, vas por un buen camino, seguí así. Eso es lo que quieren. Quieren que le den palmadas. Y no, o sea, la Biblia anima, consuela, sí, anima, consuela. Pero la Biblia también confronta. Y si hay un pasaje que es de confrontación, tengo que predicar ese mensaje. Pero es según sus propios deseos. Hay mucha gente que sigue, hay iglesias llenas, así repletas de 1000, no sé cuántas personas. ¿Y están por qué? Porque el pastor predica ni 20 minutos, ni muy poco, y es toda canciones, toda alabanza, todo entretenimiento. Y cuando llegue la hora de la exposición de la Escritura, lee un pasaje y después se pone a hablar sobre, tal vez ni nada que ver con el pasaje. Y eso es lo que la gente quiere escuchar. Quiere escuchar que le animen, que va bien, quiere escuchar sobre prosperidad, sobre sanidad, sobre esas cosas, pero no quiere escuchar la sana doctrina. Entonces, son maestros según sus propios deseos, según lo que el oído quiere escuchar. Y hay de todo tipo, Están para lo que vos quieras escuchar. Si vos te pones a hablar sobre falsa doctrina o sobre el tipo de enseñanza, hay de todo tipo. Pero también versículo 4 dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas.
conforme a este punto, que dije que serán tolerantes a la falsa doctrina, hay una inclinación a la mentira. Hay una inclinación a la mentira. Y dice que se van a ir, o sea, se van a alejar de escuchar la verdad. Y esto es lo que dije que iba a volver a leerle. Dice en el versículo de Juan, versículo 66, dice: desde entonces muchos discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Es en Juan 66, 6:66. Ya no volvieron con él, se volvieron atrás. ¿Por qué? Porque no toleraban la sana doctrina. No querían escuchar eso. Y hay mucha gente que viene y se va. ¿Por qué? Porque no le gusta, no le convence la sana doctrina, no le convence el Evangelio. Cuando el joven rico fue y se acercó a Jesús, ¿cómo se acercó? ¿Qué le preguntó él? Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Eso le dijo. Le robó, le movió el vestido. Y él le dijo, bueno, cumplir los mandamientos. Y él dijo, no, Señor, yo lo cumplo desde mi juventud. Mentira, porque no hay hombre bueno ni justo de la tierra, que nunca haya pecado. Eso lo dice en Eclesiastés 7:20. Si él leyó la palabra de Dios, tenía que haber sabido eso. No hay ninguna persona. Pero él, bueno, Jesús lo asumió. Jesús dijo, bueno, a ver, supuestamente sos bueno, siempre cumpliste la ley. Ahora, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven conmigo y tendrás tesoro, ¿dónde? En los cielos. ¿Qué hizo el joven? ¿Ustedes piensan que dice que fue y vendió todo lo que tenía y se lo dio a los pobres, corriendo desesperado? No, dice que se volvió triste porque tenía mucha riqueza. Por eso Jesús dice que es más fácil que un camello entre por el agujero de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque su esperanza, su amor está en la riqueza, su fe está en la riqueza, no está en Jesucristo, no va a estar en Jesús. Pero el punto es esto, que él escuchó la verdad, él escuchó la verdad, él fue para escuchar la verdad, fue para escuchar, quiero tener paz en mi corazón, quiero tener esperanza, quiero tener fuerza, quiero tener ánimo, quiero tener fuerza para vivir cada día. ¿Eso no quieren ustedes también? Pero cuando se expone la Biblia, cuando Dios te dice lo que tienes que hacer, bueno, si es eso, seguir a Dios. Eso es lo que hizo el joven rico. Eso, se fue triste. ¿Por qué? Porque amaba la riqueza, no quería soltar, no quiso hacer la verdad. Escuchó la verdad, pero no quiso ponerla por obra. Así que los hombres son inclinados a la mentira, porque dice que se apartarán a la verdad y se volverán. ¿A qué cosa? ¿Qué dice el texto? A las fábulas. Fábulas. ¿Qué son? ¿Hechos reales, verídicos? No, fábulas son mitos, son ficticios, son historias ficticias, no es real, no son verdaderas, no es real eso, son fábulas. Por ejemplo, inventan que Satanás es bueno. Eso es lo que yo escuché. Esto ahora aplicándolo a nuestra época actual. Enseñan que Satanás es bueno. Dice que Satanás fue desterrado por Dios y dice que él en realidad era una persona buena. Y inventan toda una historia. También enseñan que el infierno no existe. Y así hay fábulas e historias que si uno se puede investigar hay muchas. Ya en la época de Pablo ya había. Ahora, ustedes, hermanos, ¿quieren escuchar la verdad de Dios? Vayan, amén, gloria a Dios, vayan a la palabra y vayan y escuchen, pero no se aparten, o vengan aquí y escuchen la palabra de Dios también y pónganla por obra. Porque la Biblia dice que hay muchos que dice, no hay que ser solamente oidores, sino también hacedores de la palabra de Dios. Porque pueden escuchar, pero después no la ponen por obra. Antes de dar una aplicación, voy a leer lo que dice Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 dice, versículo 24 al 25, dice lo siguiente.
Presten atención a lo que dice la palabra del Señor. Por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios, ¿por qué cosa? Por la mentira. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, cambian la verdad de Dios. ¿Por qué cosa? Por la mentira. Eso es lo que hicieron. No es un problema intelectual o racional, el asunto del hombre y el pecado. Es un problema moral. Es un problema moral. Elige hacerlo mal. Sabiendo entre el bien y el mal, elige hacerlo mal. No es que no sabía, es que no querés. No quisiste. Eso es. Pero bueno, eso es esa era la época, el cuadro que Pablo le daba a Timoteo. Ahora, eso sabemos que ya ha venido, ya es real, ya es algo que está hoy en día instalado. Hay gente que sigue esas fábulas y mitos y cosas que del púlpito se inventa, cosas que no están en la palabra de Dios, y lo inventan y van a seguir saliendo. Falsa doctrina, falsa enseñanza. Son mitos y fábulas, no son verdaderas. Pero voy a decir, bueno, yo nunca me voy a salir, nunca me voy a desviar de la verdad de Dios. Bueno, amén, gloria a Dios. Seguramente esto ya te lo sabes, incluso lo puedes saber de memoria. Pero hay que tener cuidado. Porque Satanás engañó a Eva de manera muy sutil. Muy sutil. Fue con verdad y media verdad. Y tal vez no te entre por este lado, por el lado teológico. Pero tal vez te entre por otros sentidos. Y a eso me refiero con los medios. Los medios de comunicación, medios de entretenimiento. ¿Por qué Disney tiene tanto éxito? Ya me estoy metiendo con Disney, ¿no? ¿Por qué Disney tiene tanto éxito? Porque enseña historias que son lindas, pero no todas las historias que enseña Disney son reales, o lo que enseña Hollywood. Un modo de ejemplo, siempre van los chicos ahí, jóvenes, ahí van y van con los libros en el pasillo de la secundaria y ¡plum! Chocan. Y se le caen los libros. Y justo van y se miran y agarran y se tocan. Y después ya ahí y quedan entrelazados y después se casan y tienen hijos. Bueno, no cuentan esa parte porque si se mostraran la película del matrimonio, ahí sí, no sería tan romántico y tan ideal. Pero muestran toda una figura idealizada, como el amor a primera vista y todo, y así con todas las películas con Bambi y Barbie y todas esas cosas. Bueno, Barbie no es de Disney, pero y cosas por el estilo. Son muchas mentiras. Son cosas que venden ideales. Y la Biblia no lo enseña de esa forma, no lo enseña de esa manera. Pero hay cosas que nosotros queremos ver eso. Los cines están llenos. Las iglesias donde se predica la verdad están... Hay sillas por llenar, pero los cines están llenos. ¿Y van a qué? Escuchar o ver historias de ficción. Historias de ficción. Y pagan por eso. Yo también he pagado muchas veces. ¿Por qué? Porque hay una inclinación a querer escuchar una fábula, una mentira. Yo era fanático del Señor de los Anillos. Y yo quería que sea real. Pero no es real y no es verdad. No veo matando hacia orcos, elfos. No existe eso. Matrix no es real. No sé si hay alguien que... No, Matrix no es real. Los Avengers no existen. Los Vengadores no existen. No es real. Uy, estoy acabando con todas las ilusiones, ¿no? Pero no es real eso. Lo que es real es la palabra de Dios. Lo que es real es este mundo en que vivimos. Y lo que dice la Biblia conforme a ese mundo. No lo que nosotros interpretamos de ese mundo. No es nuestras propias ideas. Es interpretar el mundo a base de la verdad bíblica. ¿Querés saber la verdad?
anda la Biblia. ¿Qué? Ahora, la pregunta es, ¿querés vivir conforme a la verdad? ¿O querés vivir conforme a mitos y fábulas? Porque es más fácil vivir conforme a mitos y fábulas y conforme a lo que vos te imagines y lo que vos creas en tu propia mente. Es más fácil vivir de esa manera. ¿En qué querés vivir? ¿Querés vivir en una ilusión vana? Yo cuando estaba, tal vez me estoy desviando, pero pasaba tiempo viendo películas, muchas películas, y decía, y después llegué a una meditación, una conclusión, que es algo que trato de siempre tener, y digo, para, estoy viendo sobre la vida de alguien que es protagonista y todo, pero si yo quiero ser, si yo quiero ser lo que Dios quiere que haga, yo debo tomar protagonismo, yo debo actuar, no debo solamente ver cómo los otros hacen cosas, yo debo tomar por mano la obra. Y entonces ahí empecé a actuar, ver menos películas, consumir menos mentira y consumir más verdad bíblica. Así que te animo a que predique la Biblia, a que predique el Señor. Hice una aplicación acerca de las fábulas y eso, pero pueden ser un montón de explicaciones. Pero la verdad es una sola, la enseñanza es una sola, y la leímos, y voy a leerlo de vuelta. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Así que debemos predicar, iglesia, porque tenemos una puerta que está abierta. Y si hay veces que las puertas se cierran, si la gente es menos receptiva a la verdad de Dios, a la verdad del Evangelio de Dios, ¿hay que dejar de predicar? No hay que dejar de predicar. Ezequiel dice, predica, escuchen o dejen de escuchar. Predica. Yo te he llamado para que vos prediques. Escuchen o dejen de escuchar. Si la gente no quiere escuchar, allá ellos van a rendir cuenta en el día del juicio, por su cuenta. Nosotros, que ya somos salvos, pero vamos a estar en el tribunal de Cristo, vamos a rendir cuenta por qué hicimos con nuestros talentos. Que Dios quiera que esta iglesia esté fundada sobre la oración y la predicación. Que ustedes sean maestros y predicadores. Que acá muchos años, ustedes, o no muchos, incluso ya mañana puedan predicar, o pasado mañana puedan predicar en su trabajo, en su escuela, en el lugar donde esté, acerca de la verdad de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias Señor porque nos salvaste, gracias Dios porque nos das un discernimiento para poder examinar, analizar qué es lo bíblico y qué es lo que no es bíblico, qué es lo que es fábula, qué es lo que es mito. Y conforme a ese discernimiento, Señor, actuamos. Pero Padre, lamentablemente en nuestra carne muchas veces elige el error, elige la mentira, elige el pecado. No quieres tolerar la sana doctrina porque va en contra del pecado. Entonces, Señor, ayúdanos a someter eso, porque ya nacimos de nuevo y tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, porque es viva y eficaz. Gracias, Dios, porque podemos probar y comprobar cada uno de nuestros pensamientos a la luz de la Escritura. Te pido, Dios, por esta iglesia, Señor. Te pido para que tú la ayudes, para que tú la animes, tú le fortalezcas en su vida diaria. Gracias, Señor, por sus vidas. Y te pido, Señor, para que si hay alguien aquí que no ha recibido a Cristo, que todavía no sabe dónde va a ir al cielo, así como Dylan y Leo están perdidos, porque no hay pecado más grave que otro, en cierta manera, todos los pecados son muerte espiritual, es separación contigo, Señor. Que si hay alguien que se encuentre en ese estado, Padre, que obre grandemente en su corazón para que confiese a Cristo, para que se arrepienta de sus pecados y entregue su vida al Señor Jesús. Y tendrá paz y vida eterna, que solamente tú lo puedes dar. Gracias, Padre, por eso. Y te pido, Señor, porque tú sigas guiando la tarde hermosa que nos has regalado.
En el nombre del Señor Jesús te agradezco y te lo pido. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.